Y cogí la maleta con 18 años, que no los tenía, me faltaban 3 meses, y me fui a Alemania a trabajar solo, con los otros amigos, que dos fueron a la misma empresa, otros fueron a otro pueblo. Y allí tuve hasta los 28 años. Primero de todo, nombre. Antonio ¿Qué más? Torres ¿Qué más? Cueva, Edad actual. edad Sí, 77, 77 años. Día de nacimiento. 11 del 11 del 45, ¿Y el lugar de nacimiento? Jaén, Pegadajá, Jaén. Vale. Primera pregunta. ¿Tú viviste la guerra civil? No, No la viviste. ¿Algún familiar tuyo la vivió? hombre, mi padre y el abuelo sí. ¿Y qué te contaban? A mí no me contaban nada porque yo era pequeño, ¿Y no te contaron no me nada? contó nada. Bueno, ¿cuántos años tenías cuando acabó la guerra civil? Bueno, no habían La nacido. tercera guerra civil, la tercera, Bueno, la Segunda Guerra Mundial. la segunda. La segunda. La segunda Vale. guerra fue cuando le dio en el 45. Entonces no la viviste. No, pues fue en el 36 la otra. Y entonces tu familia no te ha contado nada, entonces no Hombre, sabes. se contaba que era el peor año que había, era el año del hambre, ¿Y cómo la vivieron? que no había pueblo en el campo, porque era un pueblo que había mucho campo, se sembraba, se criaban marranos, Vivía en los mataban y bebíamos, pero con hambre se vivía. O sea, tu No se podía familia comprar. era de campo, Sí, jornaleros. sí. Entonces, muy bien. La posguerra No lo viví yo, eso. y tu familia. Mi padre sí, de la familia. ¿Y qué tal después de la guerra? Después de la guerra, pues vino lo que te estoy diciendo, el hambre, y vino todo eso. Cuando eras joven, Yo. tu familia o tú huisteis del campo para ir a las Yo ciudades? sí. Sí. Yo con 14 años me echaron del colegio ya porque no había colegio. Ya, a partir de los 14 ya no había más grado, tenía que ir a Jaén, a la capital. Entonces me puse a trabajar en una fábrica de aceite y de yeso que había y con los camiones trabajando. Me daban 8 duros, que no era nada, Pesetas, ¿no? 40 pesetas, o sería, no sé. Y a los 14 años murió mi madre. Entonces nos quedamos solos con mi padre y mi abuela. Entonces a los 18 años, un hermano del cura que estaba en Alemania, que era ingeniero, vino al pueblo de vacaciones y te trajo una lista de una empresa de la Seguridad Social de Alemania, que quería obreros. Y nos apuntaron 5 del pueblo, luego los de otros pueblos fueron más. Y cogí la maleta con 18 años, que no los tenía, me faltaban 3 meses, y me fui a Alemania a trabajar solo, con los otros amigos, que dos fueron a la misma empresa, otros fueron a otro pueblo. Y allí tuve hasta los 28 años, ya está, trabajando, ¿Cuándo vuelves tú de Alemania? a los 28 años, En el año 74, 74, o sea, un año antes de morir Franco. sí. Y la vida en Alemania era diferente a lo que Mucho se diferente. vivía aquí en el Mejor, franquismo. mejor que aquí. ¿Por qué? Y se ganaba más dinero porque está más civilizado, había más industria, más trabajo, y aquí no estaba todavía todo acoplado como tiene que estar, como está ahora, vaya. Y a nivel de libertad y Allí de libertad toda la que quería, allí no había problema. Porque aquí te han explicado a ti, por ejemplo, tus padres que había mucha represión. Aquí, cuando yo vine, decían, como estaba Franco, y antes de morir, antes de venir yo, que Franco no dejaba hablar catalán aquí, estaba prohibido. Los payeses y los cortijos sí, pero a poco se ha ido adelante así. Y es lo que yo viví, eso nada más, y ya está, y trabajar en una empresa aquí hasta que me he jubilado. ¿Y algún familiar tuyo vivió la represión? O sea, ha estado, por ejemplo, en la cárcel No, o... no, No. Bueno, no, la mía no, la abuela, ¿no? la mía no. Vale. Pues ya como reflexión final, ¿qué opinas del franquismo? Que lo pasamos más, los mayores y los niños más todavía, los jóvenes más. Porque no se podía abrir la boca. Iba a lo mejor a robar un campo, un melocotón o una ciruela, lo que fuera, que pillaba la Guardia Civil y te pegaba una paliza. Eso es lo que había, hambre, y tenías que robar por ahí
alguna cuarta, la uva, lo que fuera. Y como te pillara en los guardias civiles o los guardias rurales que había, te pegaba una paliza. Eso es lo que había, no se podía hablar ni hacer nada. Tenía que hacer, y cuando venía Franco, a Andújar, al pueblo de la abuela, a cazar, en Sierra Morena, los de mi pueblo, los pocos reverdes, los llevaban en un autobús y se los llevaban allá a la cárcel. Y los metía hasta que pasaba Franco por Jaén y por Andújar y todo eso, estaban un día o una noche, le daban de comer y todo muy bien en la cárcel. Pero para que no se escapara ninguno y fuera a meter la pata, vaya. Ese es el miedo que había, ya está. No hay nada. Si tuvieses a Franco delante, ¿qué le dirías? Yo qué le voy a decir, yo no voy a decir, yo no he vivido con él, era un crío, era un niño, yo no. Pero no le dirías nada. Hombre, ¿qué le voy a decir? No sé. Fue un asesino. Los asesinos, como los otros fueron también, los republicanos mataron a los esos, También. y los otros mataron muchos republicanos también, que estaban más o menos, el nivel estaba más o menos así, que sea más de los otros, ¿vale? Porque Franco tenía más poder, más ejército que los republicanos, pero también cayeron unos pocos, de los dos bandos. Y es lo que yo sé porque yo era joven. Yo lo que me han contado y he visto en la tele, y ahora, porque antes no se podía ver eso en la tele. Y las películas no las echaban tampoco, películas ni nada. Mucha censura, ¿no? Sí, salían los cuadros en la tele y todo, y no se podía ver, no las echaban, es que no las echaban. El nodo, ¿no? También. El nodo era Franco siempre, cuando ya murió no, pero antes sí. Pues ya está. Y cuando era un niño yo me apunté, fíjate tú, me apunté por el hambre y por comer a la falange, fíjate tú, eran malos. Hostia, Pero te daban de comer, hacías cursos por necesidad. por necesidad y no íbamos de excursiones, te hacían unas paellas en el campo, en los pinos y te hacían muchas cosas. Y había que ir a la Cruz de los Caídos, a una iglesia, y había que cantar, carazo, cantar y alzar la mano en la cruz. Y cuando llegaba el 11 de noviembre, ¿sí?, que cuando mataron a José Antonio, todo el que pasaba, viejo y joven, todo el que pasaba delante de la calle, tenía que saludar. Todo eso sí que lo he hecho yo y me acuerdo por eso, por la edad esa, de niño. De 13, 14 años, todo eso lo hemos hecho. Y fue por necesidad, porque veías que te iban una paella, te daban ropa, la camisa azul, pantalones, para hacer, hacían el parto, hacían cosas de manuales, de eso que le Sí, dije. sí, manualidades. Y íbamos allí porque te daban bocadillo y los sábados o los domingos te hacían una paella en el campo y jugábamos los críos. Lo que pasa, no sabíamos tampoco lo que era la falange. Hasta que hacía más mayor, no te has dado cuenta lo que era mejor que lo de Franco, que por eso Franco mató a José Antonio. Bueno, no fue bien. Sí, fue asesinado. Bueno, fue asesinado, pero por los republicanos. No, por Franco. Fue el que mató a José Antonio, Bueno, para que no le quitara el puesto. Ahí, es una buena teoría. pues ya está. Y lo mató en la cárcel de Alicante. ¿Vale? Lo mató Franco, mandó a matarlo. Porque se le comía los talones, porque se iba a quedar de presidente, Sí de que, jefe. sí que es verdad que cuando José Antonio murió, ¿cómo se diría? Lo mitificaron mucho. Era el ídolo de la falange y el ídolo del... Claro, pero como los fascistas eran los otros, los de Franco, pues iban contra esto. Porque sabía más que Franco, y había luchado más que Franco. Carlos Sotelo y José Antonio y todo eso eran mejores. Lo que pasa es que lo mató Franco, lo mandó a matar en la cárcel de Alicante, donde estaba, para hacerse el amo, para ponerse en el poder, y ya está. No hay otra. Eso es lo que pasó. Que yo eso no lo he visto, me lo han contado mi abuelo. Bueno, mi abuelo. ¿Nombre? Francisca Rodríguez Moya, ¿Edad actual? 86. Para lo que me queda acá. ¿Fecha de nacimiento? El 36 de junio. Bueno, el 36, el día 15 de junio. 15 de junio del año 36. 36. O sea, al inicio de la guerra civil. ¿El lugar de nacimiento? En Andújar, En Jaén también. que pertenece a Jaén. Vale, ¿tú viviste la guerra civil? Yo viví, sí, el primer año sí, tenía un año yo. Cuando terminó la guerra tenía yo 3 años. Sí, porque duro eso.
que vino en el 39. ¿Tu familia y tú cómo viste la guerra civil? Pues gracias a mi abuela. Porque a mi madre, como la metieron en la cárcel, y estuvo 5 años, y mi padre estuvo 6. ¿Y por qué los metieron en la cárcel? Por ser de izquierda, porque eran de izquierda, ¿Eran comunistas? eran comunistas, claro, Y los metieron en la cárcel. lo metieron en la cárcel, ¿Allí en Jaén? en Jaén. Pero luego lo llevaron a Palma de Mallorca. Mi madre estuvo en Palma de Mallorca, estuvo en Santander también. Y allí nació mi hermano, el que va detrás de mí. ¿Y cómo está él? ¿Qué le pasó? Nació en la cárcel, pero a los 3 años, con una señora que salió de la cárcel, pues lo pudo mandar y se vino con mi abuela, con 3 añitos mi hermano. Y yo estaba con mi abuela, ¿Y tu hermano sigue vivo? sí. ¿Y él cómo vivió el franquismo? Sí. El nacer en la cárcel? Era pequeñito, pequeñito. Pues no sé si se acordará o no se acordará, porque era pequeño. Y luego lo que es la posguerra y el franquismo, ¿cómo lo viviste? Bueno, lo vi con mi madre y mi abuela, que estaba con nosotros, porque no teníamos nada. Mi padre estaba en la cárcel. Que erais de pueblo, ¿no? Os dedicabais al campo. Sí, el campo, el campo. Éramos del pueblo, pero es un pueblo grande, mi Andújar, es cabeza de partido. Entonces, ¿intentasteis salir del pueblo y de vivir del campo, intentar ir a una ciudad, por ejemplo, No. a trabajar, a ganarse mejor la vida? No, no. Em, Estuvimos allí en el pueblo trabajando en el campo. Allí yo estuve hasta que ya me fui a Alemania, ¿En qué año te fuiste a Alemania o con cuántos años? pues con 22. ¿Y en qué trabajabas aquí en Alemania? Allí trabajaba en una fábrica haciendo platos de comer, haciendo tazas. Y en comparación con el franquismo, ¿qué tal Alemania? Uy, Alemania, que yo era una bendición. ¿Te gustó vivir allí? Los A mí años que sí, estuviste? sí. ¿Cuántos años estuviste viviendo allí? Yo tuve 13 años. 13 años. Yo me hubiera quedado allí. Sí, ¿no? Yo estaba a gusto, a mí me trataban bien, ganaba bien. Y hicisteis ahí... Hicimos dinero para comprar el piso que tenemos. Y, Yo estaba claro, bien allí. y allí tuvisteis hijos, ¿no? Allí tuvimos los 3. El Rafa, su padre, luego el Antonito y luego el Paco. Pero ya los 3 para trabajar, pues ya yo trabajaba una vez por la mañana, otra vez en la tarde, pero ya yo pues no lo dejaban dormir y claro, y si quiso venir. Yo no me iba a venir, pero ya yo se quiso venir aquí. ¿Y tú personalmente viviste la represión del franquismo por ser de izquierdas, tú? Hombre, conmigo yo no me metía con nadie ni nadie se metía conmigo, pero sí que fue eso. Y se estaba mala cosa. Hostia, y no sé si era tu padre o el del Yayo, que tenía un carnet falso, diferente. Eso era mi padre. Pues explícalo eso, ¿qué pasó? Porque mi padre, cuando ya terminó, que vivía Franco todavía, pues ya dijo que el doctor había hecho algo, que lo pagaría, y lo que no, el que no tuviera nada ni muerte ni nada de eso, pues que seguiría libre, que ya estaba bien. Pero mi padre no se fió de eso. Y una vez fue a Jaén, y en una lista de los que habían muerto, pues pilló un nombre y lo apuntó a él, y yo con ese nombre vivía, trabajaba. Llegó la hora de jubilarse
y no se pudo jubilar porque él tenía otro nombre, y él no era su nombre ese, y no se puso a jubilar. Y hasta que ya no entró, ya se murió Franco, y ya sí, se presentó, como él no había hecho nada, no había matado a nadie, ni había hecho nada, nada más que por ser de izquierda, pues le dieron su carnet y ha estado viviendo hasta que se ha muerto. Ya cobró, porque había estado trabajando en una empresa, y ya cobró su vejez, y ya vivió hasta que se murió. Y Tenía el carnet, era falso, claro, no era su nombre, tenía otro nombre, por miedo, ¿no? por miedo a que lo cogieran. Y como reflexión final, ¿qué opinas del franquismo de ella? Pues yo, bueno, lo que había mucha hambre, y como hiciera una cosa, te daban una paliza, no podía hablar de Franco ni no podía hablar de nada, te tenías que callar. Si no, la Guardia Civil te cogía, te daba una paliza.